texto en cuanto a si el texto de Sarah Williams, en tanto y en cuanto si la modernidad fue simplemente una respuesta estética y en ese caso es un estilo, o si realmente fue un discurso comprometido con ideas y demás. Entonces está muy bien explicado en el texto, tiene que ver con eso, en cuanto el discurso tiene un soporte ideológico por detrás y el estilo es simplemente una respuesta estética, más o menos por ahí va. Este otro parcito no es tan habitual en la bibliografía anglosajona o en la bibliografía anglófona, digámoslo así, o sea, no en los textos ingleses. Es como más un capricho, casi les diría latino, esto de hablar de centro y periferia. Y también a veces es otro problema, porque nos ponemos, así como primera persona en plural, nos ponemos en una posición de menosprecio con respecto a lo propio y de sobrevaloración de lo que está por fuera. Díganme si no somos así en líneas generales. Lo que está afuera es bárbaro, lo que somos nosotros es más o menos una porquería. ¿Sí? Entonces, tiene más que ver con que en un lugar se produjo la idea y en otro lugar se receptó la idea. Entonces, el centro sería el espacio de difusión de la idea y la periferia sería el receptor. Pero ¿qué pasa cuando los roles cambian? ¿No? Cuando algo que viene de un lugar que aparentemente es periférico y ese se vuelve el centro difusor de la idea. Entonces, este texto está mucho mejor explicado. Hay otro textito muy cortito, que es de Sebastián Malecki, es la introducción a un libro que se llama Córdoba Moderna. Pero más allá de que esté puesto la mirada como en Córdoba, Sebastián y Martín Fusco, que también es autor con él en la introducción, plantean una buena mirada del siglo XX como desde acá. El texto de Sarah Williams está mirado muy desde una óptica internacional. Este otro está terciado por quiénes somos. Martín Fusco es arquitecto, Sebastián Malecki es filósofo y doctor en historia, entonces hacen como una dupla interesante para explicar así un poco el siglo XX desde acá. Y alguna vez sería muy lindo que alguien escriba Santiago Moderna. Este es Córdoba Moderna, Santiago Moderna. ¿Ah? ¿No? Bueno. Yo digo, para que vayan agarrando ideas de qué van a hacer cuando se reciban, que ya les falta cada vez menos. Bien, entonces esas dos ideas de centro y periferia, o de difusor y receptor de las ideas, que también estarían como por detrás, traen casi de la manito este otro concepto que sí está dicho, redicho, recontra remil explicado en el texto de Sarah Williams. La modernidad, yo les puse otras palabras porque los españoles suelen usar estas dos. Sarah Williams usa paradigmática y anómala, modernidad paradigmática y modernidad anómala, pero los españoles usan modernidad ortodoxa frente a modernidad heterodoxa. Entonces, por las dudas están puestos ahí, vienen a representar la misma cosa, vienen a formar el mismo paquete, los dos pares dialécticos, en tanto paradigmática, porque se ata a esto y se ata muchas veces a eso, ¿sí? Después lo deshojan en el texto. Y en cuanto a anómala, mientras empieza a ser reelaborada la idea original, la idea que vino de ese centro emisor, ¿sí? Más o menos, tómense el tiempo de entender qué es un paradigma, porque Ana les va a preguntar qué es un paradigma. Tómense 5 segundos, escriban paradigma de definición y traten de entender qué es un paradigma para entender qué es lo que no lo es o qué es lo que es anómalo, ¿sí? Bien. Y la otra cuestión es que el siglo XX, en realidad, y parte del XXI, es una especie de trama. Donde si uno tira de un hilito, se mueven
todos los demás, ¿no? Como cuando uno tiene una tela y se tira un hilito y se frunce toda la tela, bueno, más o menos pasa así. Nosotros vamos a intentar que nuestra mirada principal esté acá, en la cultura disciplinar de la arquitectura, desde ese lugar enfrentarnos al problema. Y esa cultura disciplinar que va a estar mirando la formación de los profesionales que van a dejar de ser hasta los 30, hasta 1930, 1940, todos los arquitectos se van a formar exclusivamente en el método de la École de Beaux-Arts. Van a ser todos academicistas. Y para ellos dar el giro y volverse modernos va a ser un quiebre personal muy grande, de dejar de proyectar con ese método académico. Entonces, esa formación de los profesionales va a ser uno de los puntos que vamos a mirar. Recién decíamos la difusión y la apropiación de las ideas, ¿no? Como un centro emisor o un centro difusor de ideas, y cómo se van recepcionando y apropiándose y reelaborando las ideas. La práctica profesional, porque muchas veces parece pavada que uno lo ponga acá, pero sí, la práctica profesional. ¿En cuánto influye a dónde trabaja ese profesional? Si trabaja en una oficina pública, si trabaja como un privado, ¿sí? Si trabaja para una institución. Ven que no es lo mismo desde donde yo hago la práctica profesional. Durante muchísimo tiempo el Estado va a tener grandes oficinas que se van a ocupar de la obra pública. Y entonces también desde ahí vamos a ver que esa práctica profesional o arquitectos que es desde lo privado, y Le Corbusier va a ser un gran captador de clientes estatales, como yo tengo un proyecto y empiezo a buscar quién me lo compre, ¿no? Y empiezo a tratar de vendérselo a quien me lo compre. Y esto es otro enorme problema, la relación nuestra, de arquitectos, con la sociedad en cuanto a demanda y aceptación. Ustedes podrán ser todo lo modernos que quieran cuando salgan de acá, pero los va a agarrar la tía y le va a decir que quiere un chalecito con techo teja. ¿No? Y su modernidad, ¿a dónde va a ir a parar? Entonces es, en cuanto a aceptación de las ideas por parte de la gente que no comparte la cultura disciplinar. Entonces, demanda y aceptación son las dos cosas juntas. Demanda de arquitectura hay prácticamente siempre. Ahora, ¿en qué medida se aceptan las ideas? Y en qué medida a veces quienes aceptan las ideas son un grupo muy reducido y que también tienen que funcionar como difusores. Ah, pero mirá, ¿qué le hizo aquí? Le quedó linda la casa, así moderna, che. Bueno, vamos a ver si la mía también la hago así, ¿no? ¿Cómo se educa el gusto? ¿Cómo queda re feo cómo se educa el gusto? Pero muchas veces nosotros tratamos de explicarles en qué medida esa postura a un cliente, por qué no le queremos hacer un techito de teja. Después, en todo caso, en algún momento podemos leer la carta de Amancio Williams a su hermano. ¿Saben quién es Amancio Williams? De la Casa del Puente, Mar del Plata. En ese mismo predio, Amancio Williams, en el predio donde está la Casa del Puente, le hace un proyecto a su hermano. Re moderno, pilotis, re moderno el proyecto. Y el hermano le dice que no le gusta, que quiere un chalecito. Y entonces Amancio le contesta por escrito al hermano explicándole por qué él no puede construir un chalecito. La carta es hermosa, si después en algún momento encontramos el hueco. Digo, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con que hasta qué punto es discurso o es estilo y lo podemos traer ahí. Bien, entonces, esto que es nuestra cultura disciplinar está atravesado por la historia intelectual, por la idea de las estéticas, por las técnicas y los recursos, porque dice que tenemos unas ideas buenísimas, pero no tenemos la técnica que soporte eso que queremos hacer, por la historia cultural y la historia política. Van a ver que también muchas de esas palabras aparecen en el texto, por eso la agregué en la que puesta a último momento. Bien, entonces, me vuelvo un poquito atrás, cierro con esto, lo hago rápido y nos vamos a hacer un recreito.
En realidad, si empezamos a ver esto de lo racional, ¿se acuerdan que esto ya lo vieron el año pasado cuando empezamos la clase? En un ambiente histórico y geográfico del siglo XVIII, del siglo XV, tuvo lugar un movimiento cultural que se llama Renacimiento, que da comienzo a la Edad Moderna. Pero si no estamos diciendo que lo moderno era del siglo XX, ¿por qué Edad Moderna allá atrás? Entonces, en esa Edad Moderna, lo que principalmente se va a entender por modernidad en ese tiempo es una manera de pensar y actuar libre y racional propia del proceso histórico de la cultura occidental. Entonces, por eso es tan complicado cuando decimos moderno. Yo siempre digo, ¿moderno de qué? ¿De edad moderna, moderno de idea, moderno qué? ¿No? Entonces, desde allí empezamos con que también esa idea de modernidad es una forma de pensar y actuar libre y racional que se inició por acá y que aún continúa como forma de pensamiento. Por eso también eso que les decía de la arquitectura racional o racionalista, ¿no? Porque tenía que ver con esto. Y que había empezado por acá, principalmente con la ilustración, como les decía yo, y con ese proceso de la ilustración y el pensamiento racional, de nuevo. Y vamos a ver cómo llegamos al final de los tiempos más adelante. ¿Qué vamos a hacer? Acá. Esto vamos a ponerle la luz total. Estoy muerta de calor, gente, se lo digo así, no sé ustedes, vamos a prender el aire dentro de un ratito.